los anales del crimen hay casos que nos fascinan y nos repelen al mismo tiempo, casos que traspasan los límites de lo imaginable y nos obligan a mirar a la oscuridad, ¿no? A esa oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Hoy nos sumergimos en uno de esos casos, la historia de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Ed Gein, un nombre que resuena como un eco escalofriante, un hombre cuya historia va más allá, digamos, del crimen común y revela una psique tan compleja como inquietante. En 1957, la tranquila localidad de Plainfield, Wisconsin, se convirtió en el escenario de una pesadilla, ¿no? ¿Te imaginas la escena? La policía llega a la granja de Ed Gein buscando a una mujer desaparecida, Bernice Worden. Y lo que encuentran desafía cualquier explicación racional. El cuerpo de Bernice Worden fue hallado en un cobertizo, colgado como un animal de caza, decapitado, eviscerado. La brutalidad del acto, conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Pero este macabro hallazgo solo fue el comienzo. La granja de Gein se reveló como un macabro taller de horrores. Cráneos convertidos en cuencos, una lámpara hecha con piel humana, un cinturón confeccionado con pezonas. Cada objeto era un testimonio de una mente perturbada. ¿Qué nos dicen estos objetos sobre la psique de Ed Gein? ¿Eran simples trofeos o había algo más siniestro en su elaboración? La obsesión de Gein con la anatomía femenina, especialmente con la piel, era evidente. No se trataba de un simple ladrón de tumbas, ¿no?, que buscaba objetos de valor. Gein transformaba los cuerpos que exhumaba en grotescas obras de arte. Lo que encontramos en su casa no eran objetos, sino una manifestación física de sus fantasías más oscuras. Y mientras la policía registraba la granja, la sombra de la sospecha, ¿no?, se cernía sobre Dean. Confesó los asesinatos. ¿Qué explicación, si es que la hubo, dio para sus actos? Gein admitió haber matado a Bernice Worden y a otra mujer desaparecida, Mary Hogan. Sin embargo, negó haber abusado sexualmente de los cuerpos, alegando que olían mal, esta aparente contradicción, la meticulosa elaboración de objetos con piel humana y la negación de cualquier motivación sexual es solo una de las muchas incógnitas que rodean la mente de Ed Gein. Es un rompecabezas psicológico fascinante. ¿Cómo podemos conciliar la brutalidad de los asesinatos con la negación de un componente sexual? Para comprender el laberinto mental de Ed Gein, debemos adentrarnos en su pasado, especialmente en la figura de su madre, Augusta. Augusta Gein fue una figura dominante en la vida de Ed, profundamente religiosa y con una moral rígida. Inculcó en su hijo un profundo temor al pecado, especialmente al relacionado con la sexualidad femenina. ¿Hasta qué punto la educación recibida de Augusta pudo haber contribuido a la distorsionada visión del mundo de Ed Gein? La influencia de Augusta en Ed fue innegable. Tras la muerte de su madre, Ed selló su habitación, conservándola intacta como un santuario. Este acto, cargado de simbolismo, nos habla de una fijación patológica, de una incapacidad para liberarse de la influencia materna. La muerte de Augusta parece marcar un punto de inflexión en la vida de Ed Gein. Fue este el momento en que la oscuridad que habitaba en él se liberó por completo. Es una posibilidad. Sin la figura controladora de su madre, Gein pudo haber experimentado una especie de liberación, una liberación macabra, dando rienda suelta a sus impulsos más reprimidos. Lo que encontramos en la granja de Ed Gein es un reflejo de una mente atormentada, un oscuro laberinto de obsesiones y miedos. En la siguiente parte de nuestra inmersión, exploraremos las motivaciones y las consecuencias de los actos de Ed Gein, un hombre cuya historia ha inspirado a algunos de los personajes más icónicos del cine de terror. ¿Qué es lo que nos atrae de este tipo de historias? ¿Por qué nos fascinan las mentes que se atreven a cruzar los límites de lo permitido? La historia de Ed Gein no termina entre las cuatro paredes de su granja. Su legado, trasciende el ámbito del crimen real y se adentra en el terreno de la ficción, inspirando a algunos de los personajes más terroríficos del cine. Es cierto, la influencia de Gein en la cultura popular es innegable. Pero ¿qué es lo que hace que su caso sea tan fascinante, tan perturbador, que incluso décadas después siga inspirando a artistas y cineastas? Creo que el caso de Gein nos confronta con nuestros miedos más profundos. Es la encarnación de la oscuridad, ¿no? La oscuridad que todos llevamos dentro, la delgada línea que separa la civilización de la barbarie. Y nos recuerda que el monstruo no siempre se esconde en las sombras, a veces se esconde a plena vista, en la persona más insospechada. Y hablando de monstruos cinematográficos, ¿qué me dices de Norman Bates, el protagonista de Psicosis? Su obsesión con su madre, su doble personalidad. ¿Hay algún paralelismo con Ed Gein? El parecido es innegable.
Robert Bloch, el autor de la novela en la que se basa la película, se inspiró en el caso de Gain para crear a Nona Bates. La figura dominante de la madre, la fascinación por la muerte, la confusión entre la realidad y la fantasía son elementos que resuenan con fuerza en ambos casos. Y no podemos olvidar a Leatherface, el icónico asesino de La Matanza de Texas, la máscara hecha con piel humana, la sierra mecánica, el ambiente rural opresivo. Todo evoca la imagen de Jane y su macabra granja. La Matanza de Texas, aunque ficticia, captura la esencia del horror visceral que rodeaba a Ed Gein. La película juega con nuestros miedos más primitivos, la vulnerabilidad ante un depredador salvaje e impredecible. Y al igual que Jane, Leatherface es un producto de un entorno familiar disfuncional, donde la violencia y la locura se transmiten de generación en generación. Hay otra película, El silencio de los corderos, que también se inspira en Game, ¿verdad? El asesino, Buffalo Bill, también desolla a sus víctimas para confeccionar un traje con su piel. Exacto. El silencio de los corderos explora la obsesión por la transformación a través de la piel. Un tema recurrente en la historia de Ghani. La película nos muestra cómo la mente de un asesino puede distorsionar la realidad, convirtiendo el cuerpo humano en un objeto, en un lienzo para sus fantasías, para las fantasías más oscuras. Es fascinante. Y a la vez perturbador, ¿no? Cómo estos personajes ficticios inspirados en un hombre real han logrado trascender la pantalla y convertirse en íconos del horror. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra fascinación por lo macabro? ¿Por qué nos atrae? ¿Por qué nos atrae la oscuridad? Quizás sea una forma de confrontar nuestros propios miedos, de explorar los límites de la psique humana desde la seguridad de la ficción. O tal vez sea una manera de comprender, aunque sea a un nivel superficial, la complejidad del mal, de las fuerzas que pueden llevar a un ser humano a cometer actos tan atroces. En el fondo, el caso de Ed Gein nos recuerda que la línea que separa la cordura de la locura es más delgada de lo que pensamos, y que a veces el monstruo más aterrador es aquel que se esconde a plena vista. Pero la historia de Gein no se limita a la fascinación, ¿no? A la fascinación por el horror. También nos plantea preguntas incómodas sobre la responsabilidad de la sociedad en la creación de monstruos. Al final, la historia de Ed Gein no solo nos habla de la oscuridad individual, sino que también nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Qué papel juega la sociedad? No, en la creación de monstruos. Pudo haberse evitado la tragedia de Ed Gein. Es una pregunta compleja y crucial. El aislamiento social, la rígida moral de la época, la falta de atención a la salud mental. Todos estos factores, contribuyeron a crear un caldo de cultivo perfecto para que la mente de Gein se distorsionara. Es como si la sociedad misma, ¿no?, lo hubiera empujado hacia el abismo, ignorando las señales, mirando hacia otro lado ante sus dificultades. ¿Crees que si Gein hubiera tenido acceso a ayuda psicológica, su historia habría sido diferente? Es imposible saberlo, con certeza. Pero sin duda, la falta de atención a la salud mental en aquella época jugó un papel importante. Gein, con sus problemas de integración social, sus obsesiones, sus traumas infantiles, era un claro candidato a recibir ayuda profesional. Pero en la sociedad de la época, la salud mental era un tema tabú, algo que se ocultaba y se ignoraba. Es una lección que debemos aprender y aplicar, no solo para prevenir futuras tragedias, sino para construir una sociedad más compasiva, ¿no? Y atenta a las necesidades de todos sus miembros. Al final, la historia de Ed nos recuerda que la salud mental es tan importante como la salud física y que ignorarla puede tener consecuencias terribles. Exacto. Observar los horrores de Gein no debe paralizarnos, sino impulsarnos a la acción. Debemos romper el estigma que rodea la salud mental, fomentar el diálogo y la empatía, y brindar apoyo a quienes lo necesitan. Ha sido un viaje aterrador, pero necesario. La historia de Ed Gein, aunque espeluznante, nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre la complejidad de la mente humana, las fallas de la sociedad, la importancia de la compasión. Al comprender las raíces de la oscuridad, podemos trabajar para construir un futuro más luminoso, donde la salud mental sea una prioridad y los monstruos solo existan en las películas. Totalmente de acuerdo. El caso de Ed Gein es un recordatorio de que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados, pero también es una llamada a la acción, para construir una sociedad más justa, más compasiva, donde todos tengan la oportunidad de buscar ayuda y encontrar la luz. Esperamos que esta inmersión en la mente del carnicero de Plainfield les haya brindado una nueva perspectiva sobre este caso que sigue fascinando y horrorizando al mundo. Recuerden, no se trata solo de un relato macabro, sino de una historia que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos y la sociedad en la que vivimos. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la mente humana.